Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Museo UNAMOY, que es un espacio del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y bueno, pues es un placer para mí darles la bienvenida a este espacio que tenemos mes con mes, dedicado a la divulgación de la ciencia, de los desarrollos, de las investigaciones que se dan en la UNAM, y se llama Ciencia en Sábado. Y bueno, pues esta tarde tenemos una participación muy especial. Tenemos el honor de recibir una invitada muy especial para nosotros y les voy a contar un poquito por qué. Tenemos desde hace algunos meses una exposición titulada Matemáticas Visibles, una forma de imaginar las preguntas. Es una exposición que muestra principalmente el trabajo visual del doctor Aubin Arroyo, y que si no la han visto, les recomiendo muchísimo que vayan. Ahora ya estamos en las últimas semanas, el 11 de junio será el último día que abre, entonces apúrense. Y también recomendarles que la pueden mirar en su versión digital. Tenemos una versión virtual en la que pueden acceder matemáticas-visibles.isue.unam.mx, y bueno, en esta página también pueden tener otra experiencia para conocer los contenidos de esta exposición, que en particular es muy interesante porque muestra qué pasa con las matemáticas modernas, qué pasa con las matemáticas que se están haciendo actualmente, qué se están preguntando los matemáticos actualmente, en particular también qué se están preguntando y qué están encontrando y construyendo los matemáticos y matemáticas en la UNAM. En ese sentido, tenemos el gran honor de tener a una investigadora, una matemática cuyo trabajo está ahí en esta exposición, y que hoy nos va a platicar sobre qué es eso del hipercubo quiral mexicano, que quiero decirles que es uno de los temas en la exposición que más han atraído la curiosidad de los visitantes. Es toda una experiencia. Entonces creo que esta charla, esta posibilidad de aprender qué es esto del hipercubo, de la voz de la doctora Isabel Hubbard, va a ser toda una experiencia. Antes de darle la palabra a nuestra invitada, yo les quiero contar un poco de su trayectoria. Ella es originaria de la Ciudad de México, obtuvo su licenciatura en Matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es orgullosamente UNAM, con mención honorífica, medalla Gabino Barrera y premio Sotero Prieto a la mejor tesis de licenciatura por parte de la Sociedad Matemática Mexicana. Desde esa tesis ya estaba definida su pasión matemática, el estudio de los politopos. Realizó un doctorado en la Universidad de York, Canadá, que le valió la President's Dissertation Scholarship, máximo premio para estudiantes de doctorado. En su estudio confluyen naturalmente las áreas de geometría y combinatoria a raíz del análisis de sus simetrías, el álgebra. A partir del trabajo pionero de tesis doctoral de Isabel Hubbard, se abre una gran brecha para el estudio de un problema abierto importante relacionado con la quiralidad. En 2009 se integra como investigadora al Instituto de Matemáticas de la UNAM. En su amplio campo de investigación, la doctora Hubbard ocupa ya un lugar importante a nivel internacional. Muestra de ello son los más de 150 citas con las que cuentan sus 30 artículos de investigación, los diversos proyectos de investigación que ha impulsado, los más de 40 congresos, coloquios y seminarios en los que ha participado como conferencista invitada, los que ha organizado, las repetidas invitaciones a visitar diferentes universidades del mundo, así como las estancias como investigadora invitada en prestigiosas instituciones como el Instituto Fields en Canadá o l'École Polytechnique en Francia. Desde su incorporación al Instituto de Matemáticas ha hecho contribuciones significativas a la formación de recursos humanos, impartiendo constantemente cursos a todos los niveles y organizando seminarios, grupos de lectura y escuelas temáticas. Tiene un grupo de investigación en torno a los politopos abstractos y sus simetrías con alumnos de licenciatura y posgrado.
Isabel Huber se incorporó a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en 2014 como encargada del proyecto de la Ciudad de México. En estos años ha impartido clase a alumnos de primaria, de secundaria y bachillerato y ha impartido cursos y talleres para profesores con el objetivo de buscar estrategias de mejora en la enseñanza y el aprendizaje creativos de las matemáticas. Es colaboradora en el programa de investigación e incidencia de enseñanza de las matemáticas en el CONACYT y bueno, por la calidad de su trabajo ha sido distinguida con los galardones Sofía Kovalevskaya, pronunciación en 2010, que otorga la SMM a jóvenes investigadoras, la beca para las mujeres en la ciencia de L'Oréal UNESCO AMC en 2012 en el área de ciencias exactas, siendo la única matemática mexicana que ha obtenido dicho reconocimiento, y recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en 2019 que otorga la UNAM. En 2020 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en ciencias exactas. Y bueno, con esta impresionante trayectoria, yo quiero darle la bienvenida a la doctora Isabel Huber. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y bueno, pues sin más, por favor, te doy la palabra para que puedas compartirnos lo que nos traes. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, Beatriz, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que están aquí y a los que están por allá viendo esta charla. Hoy les quiero platicar de esto de qué es eso del hipercubo quiral mexicano. Y aquí en la pantalla puse una imagen. No sé si hay chance, no sé si ven bien la pantalla, si quizás apagando, para que puedan ver mejor. Aquí hay una imagen y la razón por la que quiero platicarles de esto, además de que es parte de mi investigación, es porque si se han dado una vuelta por aquí por el museo, quizás han visto algunas de estas imágenes. Aquí en este piso está esta de acá, esta foto es de aquí, hay unos dibujos así por ahí, y allá abajo hay un video muy impresionante, muy bonito. Si alguno de ustedes ha ido a Universum, también a lo mejor se ha encontrado ese de ahí. Y pues este objeto es un objeto que ha estado en los museos de ciencia, en particular en los museos de la UNAM, y entonces quiero platicarles un poquito de él, de cómo lo entendemos nosotros y de cómo lo descubrimos, ¿no? Cómo llegamos a él. Entonces, pues se llama hipercubo quiral mexicano. Lo primero que quiero hacer es hablar un poquito sobre la quiralidad, sobre el término quiral. Y el término quiral viene del griego kier, que quiere decir mano. Entonces, si ustedes ven sus manos, pues sus manos son como iguales, pero si las reflejan en un espejo. Sin embargo, no son idénticas, ¿no? O sea, como que necesitan el espejo. Hace más ya de un siglo, Lord Kelvin fue el primero que usó esta palabra de quiral en un contexto científico. Y lo que él dijo es que iba a llamar a una figura o a un objeto, algo geométrico, o un grupo de puntos, quiral, y decir que tenía quiralidad, si su imagen en el espejo, idealmente realizada, no logramos que pueda coincidir con ella misma. Entonces es precisamente lo que pasa con las manos, ¿no? Si vemos en el espejo, como que pues sí son iguales, pero no las podemos hacer coincidir. Y esto, pues es lo mismo que decir que no tiene simetría de espejo, que el objeto que tenemos no tiene simetría de espejo. Y esto a lo mejor suena como, bueno, pues casi nada tiene simetría de espejo en el mundo real. Sin embargo, cuando pensamos en quiralidad, a veces nos gusta pensar en cosas que tienen algún otro tipo de simetría o que se ven muy bonitas. Entonces, es natural en la naturaleza tener cosas con simetría quiral. Entonces, las flores en general, como que cuando las vemos por adentro se ven muy simétricas, sin embargo, nunca tienen simetría de espejo. Siempre su simetría, en particular los girasoles, su simetría es de rotación. Lo mismo pasa con estas cosas, ¿no? Como con los caracoles. Y lo que pasa en la naturaleza es que podemos encontrar, como se ve aquí en esa foto de ahí, caracoles que su giro, digamos, va para un lado o para el otro. Entonces, como que se parecen mucho, pero no son iguales, ¿no? Entonces, eso como que aparece en el mundo.
Ahora, en la química, la quiralidad es sumamente importante. La quiralidad lo que hace es que tenemos una molécula y si la molécula no tiene simetría de reflexión, como por ejemplo esta que puse ahí, cuando la reflejamos, nos queda una cosa que se parece mucho, pero que no es idéntica. Y que a simple vista podemos no darnos cuenta, ¿no? Entonces, algunos ejemplos interesantes es esta molécula que está ahí dibujada, del limonel. Lo que sucede es que la derecha, bueno, la de hacia un lado, cuando se va hacia un lado, tiene un olor como a limón, y hacia el otro cambia y el olor es a naranja. Entonces produce olores a naranja o a limón. Esa es una pequeña diferencia, y eso, pues, bueno, que el olor cambia en realidad no es tan grave, ¿no? Pero hay otras moléculas en donde esta diferencia puede ser muy, muy importante. Esta es la talidomina, y lo que sucede con esta es que se usaba como sedante, y cuando la reflejamos, resulta que ya no es un sedante, sino que es algo que debilita los huesos. Y entonces, no sé si algunos de ustedes se acuerdan que por ahí de los 80s hubo una epidemia de gente que nacía sin alguna mano, sin alguna pierna, y la razón viene de aquí. Viene de que en una medicina, en un medicamento, creyeron estar poniendo esta molécula, sin embargo, ponían la imagen en el espejo y creaba esos defectos en los fetos, ¿no? Entonces, aunque parezca cuando tenemos algo lo reflejamos, pues pensamos que es casi lo mismo, sin embargo, pues hay ejemplos muy importantes en donde nos dice que las cosas son muy distintas, ¿no? Esto en la química. Ahora, pues yo les voy a hablar de poliedros, y entonces me voy a clavar un poquito en qué pasa en la quiralidad en poliedros. Y aquí tengo un ejemplo del que se llama el cubo chato, que es un ejemplo de un poliedro que no tiene simetría de espejo, sin embargo, tiene muchas cosas de simetría. Es un poliedro que todas sus caras son regulares, son polígonos regulares. En cada vértice, si se dan cuenta, hay la misma configuración. Hay 4 triángulos equiláteros y un cuadrado. Y uno puede convencerse de que no tiene simetría de espejo cuando ve los cuadrados. Si en un cuadrado tuviera simetría de espejo, como que uno intenta extender un poquito y ve que en el siguiente cuadrado ya atravesó el cuadrado cheto. Y entonces eso evita la simetría de espejo. Entonces es el ejemplo como más fácil que uno puede ver de un poliedro al que le llamamos quiral, ¿no? Entonces, hay más de estos, pero no muchos más. Hay uno más, no lo puse, hay uno más que tiene triángulos y pentágonos. Y si tratamos de armarlos, como que son los únicos que van a cumplir que sus caras son regulares y hay la misma cantidad, o sea que la configuración es igual en todas partes y que no tiene simetría de espejo. Entonces hace muchos años, los matemáticos se preguntaron, ¿podemos hacer un poliedro que cumpla, que todas sus caras son regulares, que en cada vértice haya la misma configuración, que no tenga simetría de espejo, pero que además todas sus caras sean iguales? Y entonces fíjense que este que tenemos aquí, pues cumple que todas sus caras son regulares, que hay la misma configuración, que no tiene simetría de espejo, pero no cumple que todas sus caras son iguales. Entonces, la pregunta aquí es, ¿será que habrá uno en donde todas sus caras son iguales, que sean regulares, misma configuración de vértices, pero que no tenga simetría de espejo? ¿No? Entonces, esta es la pregunta que nos gustaría hacernos, y la respuesta ya la sabían los griegos. La respuesta en este caso no es muy interesante, la sabemos desde hace más de 2000 años. La respuesta es que no, y la razón de por qué no es porque los griegos ya sabían que si nosotros pedimos esas 3 condiciones, todas las caras regulares, todas las caras iguales y todos alrededor de todos los vértices iguales, entonces solo hay 5 opciones. Los que se llaman los sólidos platónicos, que son el tetraedro, entonces el tetraedro, o lo que antes era el Boeing, pero pues que hoy en el Boeing, pero que antes era el Boeing, el cubo que todos conocemos, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Y uno se puede
convencer de que son los únicos de manera más o menos sencilla, usando cosas de geometría elemental, de suma de ángulos internos en un polígono regular y cómo se van cerrando. No es muy difícil, no me voy a clavar en eso, pero pues la respuesta fue no, ¿no? Entonces, si ya sabemos que no, pues ¿qué más le hacemos? ¿No? Si ya sabíamos, pues es que los matemáticos somos renecios, ¿no? Entonces los griegos ya sabían, pero pues la respuesta de los griegos se basa en que todas las caras sean regulares y que cuando pensamos en caras regulares pensamos en polígonos regulares como nos los enseñaron en la primaria, ¿no? Entonces aquí puse un montón de polígonos regulares, sabemos que todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son iguales. Entonces decimos, bueno, ¿será que podemos extender nuestra noción de polígono regular para tener una respuesta diferente? Para encontrar objetos nuevos? Y entonces, pues hay muchas formas que podemos pensar de extender esta noción de polígono regular, pero lo que quiero explorar hoy es, ¿qué tal si sacamos los polígonos del plano? ¿Qué tal que decidimos que los polígonos ya no son planos? ¿Cómo hacemos eso? ¿No? Entonces, traigo unos ejemplos. Empiezo con un polígono en el plano, entonces nada más lo acosté, pero sigue en el plano. Y ahora sus vértices los voy a empezar alternadamente a subir y bajar. Sube, baja, sube, baja, sube y baja. Y este subir y bajar siempre lo mantengo a la misma distancia. Siempre la misma distancia hacia arriba y la misma distancia hacia abajo. Y ya que subí y bajé todos, jalo las líneas, ¿no? Y entonces quito el polígono con el que empecé y me queda como un zigzag, ¿no? Entonces esa es una forma de sacar los polígonos del plano. Entonces, por acá tengo uno, déjenme, les platico una forma de ver este de aquí, ahorita se los puedo pasar. Una forma de ver este es, agarramos un cubo y lo dibujamos ahí, y lo dibujamos yendo como arriba y abajo, ¿no? Así como lo estoy dibujando ahí. Entonces agarro el cubo y voy como que yendo en zigzag, precisamente. Y entonces estos polígonos, lo que estoy pensando es que como que les hice un agujero, ¿no? Tenía yo como la telita del polígono y esa me la llevé. Me quedé con los vértices y con las aristas. Y entonces esto me puede abrir y decir, pues ya tengo más polígonos, puedo regresar a hacerme la misma pregunta. Ahora, es importante decir, los polígonos regulares, habíamos dicho que eran todos los lados iguales y todos los ángulos iguales. Entonces eso no lo vamos a cambiar. Eso no se vale cambiarlo, vamos a romper una de nuestras concepciones, pero no todas, ¿no? Entonces, ese que va pasando por ahí, si se fijan, como venía del cubo, todos sus lados son iguales, porque en el cubo todos son iguales, y en este en particular todos sus ángulos son de 90 grados. Entonces sigue siendo un polígono regular en este sentido. Y entonces podemos preguntarnos, ¿no? Bueno, pues entonces con esta nueva idea de polígonos, ahora volvemos a preguntarnos, ¿podemos tener un poliedro que no tenga simetría de reflexión, que todas sus caras son iguales, que todas sus caras sean regulares y que tengan la misma cantidad en cada vértice? Y pues resulta que esta es una pregunta, y las ideas que vienen de aquí son ideas que han pensado muchísimos matemáticos. Entonces aquí puse algunos matemáticos que desde hace más de un siglo y hasta más o menos reciente han pensado en esta idea de sacar las cosas del plano, no solo sacar los polígonos del plano, sino tratar de generalizar poliedros para tener cosas de más dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, aquí puse algunos de las personas como claves que han influido en este estudio. Puse en color las 3 personas que siguen vivas y puse en blanco y negro los que ya fallecieron. Por supuesto, hay muchísima más gente pensando en esto. Este es como un ejemplo de personas que han trabajado mucho en el tema y que han pensado además en este problema de la quiralidad en particular. Y cuando hacemos esta pregunta de decir qué tal si lo sacamos, la respuesta llegó hace un poquito más de 15 años por Egon Schulte, que en el 2004 construyó un poliedro, poliedro como entre comillas, porque ya no son como los sólidos que pensábamos, porque ahora sus caras bajan y suben,
que tiene eso que va pasando por ahí como caras. Pero cuando lo construyó, resulta que el objeto que le quedó fue infinito. Entonces, para lograr romper la simetría de reflexión, lo que le quedó fue infinito. Podría ponerles un dibujo y tratar de explicarles cómo se ve y cómo lo construyó, pero no voy a hacer eso, porque lo que voy a hacer es preguntarme, me voy a ir más a lo que tiene que ver con el cubo quiral mexicano. Lo que me voy a preguntar es, ¿cómo obtenemos ejemplos finitos? Pues resulta que este señor Edmund Schulte también demostró en 2005 que en el espacio de 3 dimensiones euclidiano no se puede. Si queremos cosas planas o queremos cosas que suben imagen con esas condiciones, no se puede, no existen. Siempre que construimos uno, acaba teniendo simetría de reflexión. Sí o sí, no hay de otra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, fíjense que los griegos nos dijeron que con caras planas no había ninguno. A la hora que dejamos que se fueran al espacio, logramos tener algo que fuera infinito. Entonces, lo que podemos decir, lo que podemos pensar es, pues, ¿qué tal que sacamos 2 polígonos del espacio tridimensional? Vámonos una dimensión más arriba. Esa es como la idea que se nos ocurrió para tratar de hacerlo finito. Y entonces déjenme hacer un pequeño paréntesis para hablar un poquito de cómo estoy viendo un pedacito de la 4ª dimensión. No me voy a clavar en muchas cosas de la 4ª dimensión. Quiero nada más darles una idea de una cosa muy particular. Y entonces voy a hacer un paréntesis, me voy a salir un poquitito de lo que estoy hablando, pero no tanto. Me voy a salir sobre todo de la quiralidad, pero voy a seguir construyendo polígonos, poliedros, polítopos en general. Nos podemos preguntar para esto, ¿cómo formamos un cuadrado? ¿No? El cuadrado, estamos acostumbrados, lo dibujamos desde que somos muy chiquitos. ¿Cómo está formado? Pues podemos pensar que está formado por 4 aristas y que las pegamos por sus vértices, ¿no? Entonces las orillas de las aristas las pegamos y cada vértice tiene 2 aristas. Y entonces formamos un cuadrado, ¿sí? Y queremos que todas sean iguales, y queremos que los ángulos sean rectos, queremos más cosas para que sea regular. Pero la idea, en el fondo, es, tenemos aristas, las pegamos y tenemos un cuadrado. Y después, pues de la misma manera, decimos cómo formamos un cubo. Ah, pues ahora voy a agarrar 6 cuadrados y los voy a pegar. Ahora fíjense que cuando formé un cuadrado, en cada vértice había 2 aristas. Ahora cuando formo un cubo, en cada arista hay 2 cuadrados. ¿Sí? Y entonces, con esta misma idea, puedo preguntarme cómo ir una dimensión más arriba. Fíjense que aquí, esta imagen del cubo, pues en realidad la dibujé en 2 dimensiones. Nuestra cabeza, como ya conocemos muy bien el cubo, ¿no? Vemos el cubo, lo tenemos en la cabeza, podemos pensar que cuando tenemos esa imagen en 2 dimensiones, eso es un cubo y nuestra cabeza nos lleva a pensar que es algo tridimensional. Y eso viene de que tenemos como las sombras, ¿no? Entonces, fíjense que ahí, esa imagen, tengo un cubo y la imagen que está atrás es distinta a la que dibujé ahí. Si yo empiezo a mover el cubo, mi sombra va cambiando. Entonces, yo tengo muchas formas de dibujar un cubo en 2 dimensiones, depende como de dónde lo vea, ¿no? Entonces, esta idea de la sombra es lo que nos va a ayudar a poder tener una idea de qué pasa en 4 dimensiones. No es que vayamos a decir, conozco las 4 dimensiones y las entiendo a la perfección, no, pero pensando en que habría una sombra y que la sombra se mueve, que el foco se mueve, podemos darnos una idea de cómo podríamos formar un hipercubo. Entonces, ¿cómo formaríamos un hipercubo? ¿Cómo formaríamos como un cubo de 4 dimensiones? Pues empezamos para el cuadrado, agarramos 4 aristas. Para el cubo agarramos 6 cuadrados. Entonces ahora vamos a agarrar 8 cubos. Vamos a agarrar 8 cubos y los vamos a juntar y lo que vemos ahí es la sombra. Y si la sombra se mueve, lo vemos de diferentes maneras. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Déjenme
lo muevo hacia este de acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es pensar que en mi sombra, fíjense que el cuadrado, digo el cubo, lo dibujé como está ahí, pero lo pude haber dibujado, que era una de mis sombras, como un cuadrado, y luego otro cuadrado, y luego aristas que van de adentro para afuera. Y esto, si me fijo en el cubo, es como verlo muy de frente, pero muy, muy de lejos, ¿no? Esa es como la sombra que me daría. De frente, pero de lejos, y como se me venía encima, pues pongo una más grande que la otra. Entonces, la idea de dibujar hacia el hipercubo, como lo tengo de este lado, es esa. Tengo un cubo chiquito, luego tengo un cubo grandote, y tengo las líneas que me juntan el de adentro con el de afuera. Ahora, fíjense que en este dibujo que hice aquí, esto es un cuadrado. Entonces, en el dibujo de la derecha, resulta que si me fijo en esta cara, y después en este otro cuadrado, y después en las líneas que lo unen, ahí podemos ver un cubo. Nada más está, su sombra es diferente a la sombra de ese o de ese de allá, ¿no? Entonces, el hipercubo tiene 8 cubos y se pegan por las caras. Entonces, cada cara la pegamos, o sea, agarramos 2 cubos y las pegamos por sus caras. Y cuando lo hacemos así, en R3, pues no logramos que pegue por todos lados. Entonces necesitamos como una siguiente dimensión para lograr que nos quede una cosa así y que la sombra que vemos es esa que está ahí. Y entonces, este es el objeto de 4 dimensiones que voy a usar para pensar cómo sacar a los polígonos, que ya los había sacado a 3 dimensiones, ahora los voy a sacar a 4, ¿no? Entonces, agarro el hipercubo y digo, pues vamos a intentarlo. Saquemos a los polígonos del espacio tridimensional. Y entonces voy a dibujar ese de ahí y los voy a tratar de convencer que ese polígono, que con el dibujo así se ve, se pierden un poco los vértices, entonces déjenme se los dibujo. Ese polígono que tiene esos vértices negros que acabo de pintar y las líneas amarillas, ese no está en 3 dimensiones. ¿Cómo le hago para saber que no está en 3 dimensiones? Pues fíjense que tomo 1, 2 y 3. Esas 3 primeras están en el cubo, están en un cubo. La siguiente ya no está en ese cubo. Entonces la siguiente ya se me salió. Es como lo equivalente a si yo hubiera dibujado el cubo de esta manera. Se dibujo el cubo de esta manera, perdón por los dibujos así. Tomo una arista y 2 aristas, estas están en el plano. Cuando me vengo por acá y trato de terminar por aquí y hago esto que está aquí, ese dibujo de ahí, ese polígono ya no está en el plano, precisamente me quedó uno de estos. Entonces, ¿cómo supe cuándo se me salió del plano? Pues estas dos estaban en el mismo plano y cuando me pasé para acá, como ya no estoy en ese cuadrado, si se fijan, agarro el cuadrado y todo lo que está en ese plano tiene que estar sobre ese cuadrado cuando lo intersecto con el cubo, ¿no? Todas las demás aristas ya no están ahí. Y lo mismo pasa en el hipercubo. Tengo este cubito de aquí en el centro y todo lo demás que tengo en el hipercubo que no sea parte de este cubo ya está en la siguiente dimensión. Entonces ese polígono de ahí ya no lo logré sacar del espacio tridimensional. Y entonces, como ya lo logré sacar del espacio tridimensional, podemos regresar a nuestra pregunta. ¿Existirá algún poliedro, y poliedro otra vez muy entre comillas, algún poliedro quiral, ahora finito, que cumpla qué? Todas sus caras son regulares, y entonces fíjense que este de acá, sus caras son regulares. O sea, este polígono amarillo es regular, todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son iguales, de hecho todos sus ángulos son de 90, nada más el dibujo no me deja verlo, pero todos son iguales porque son aristas del hipercubo que se hicieron todos con cubos iguales, entonces pues a la fuerza son todos del mismo tamaño. Entonces quiero que todas sus caras sean regulares, pero que ya no estén contenidas en el espacio tridimensional, que todas sean iguales, no se vale que haya de 2 tipos, porque si ya se vale que haya de 2 tipos nos regresamos a los que ya conocíamos desde hace muchos años, y que alrededor de cada vértice haya la misma cantidad.
Y entonces esta es una pregunta que junto con dos colegas mexicanos, Javier Bracho, también investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM, y Daniel Pellicer, investigador del Centro de Ciencias Matemáticas en Morelia, también de la UNAM, hemos estado pensando, ¿no? Llevamos muchos años pensando en esta pregunta y hemos logrado encontrar varios ejemplos. Uno de los ejemplos tiene que ver con el hipercubo y es el que les voy a platicar ahorita, ¿no? Ahorita, y este ejemplo me va a ayudar a después llegar al hipercubo quiral mexicano. Entonces voy hacia allá. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es agarrar estos 6 polígonos, son octágonos de hecho, estos 6 octágonos regulares que no están en el plano. Resulta que estos 6 son iguales. Fíjense que si yo me regresara al cubo, en el cubo cuando lo dibujo, esos 2 cuadrados en el dibujo se ven diferentes, pero nosotros sabemos que son iguales porque son cuadrados del cubo, ¿no? Aunque el dibujo no lo parezca. Un ejemplo un poquito distinto es usando este. Si se fijan, este puede ser el verde o el morado, depende de dónde lo vean. Si lo ven como desde aquí, desde donde, o sea, como muy de frente así, se ve muy parecido al morado. En cambio, si lo ven así, se ve muy, perdón, al verde, y si lo ven así, se ve muy parecido al morado. ¿Sí? Depende de cómo lo vean, depende de desde dónde lo vean. Si logran ver, de hecho, a lo mejor logro poner usar el proyector. Si lo logro, fíjense, ajá, más o menos. Ahí se ve como algo muy parecido al verde y ahí se ve algo parecido al morado. Depende de cómo lo vea, pues va cambiando, ¿no? Justo la sombra me va haciendo que cambie, pero siempre es el mismo, aunque el dibujo se ve distinto, la sombra se ve distinto. Y resulta que estos 6 que tengo del lado izquierdo, les pasa eso. En el dibujo se ven distintos, porque el dibujo representa 4 dimensiones, pero en la realidad son todos iguales. Todas las aristas son aristas de los cubos, los ángulos son siempre de 90, y voy moviéndome exactamente igual. Si se fijan, todos ellos cumplen que si agarro 2 lados consecutivos, esos 2 lados están en un cuadrado. Pero nunca hay 3 lados que estén en un mismo cuadrado. Siempre que agarro 3 lados consecutivos, esos 3 lados consecutivos están en un cubo. Pero nunca hay 4 lados consecutivos que estén en un cubo. 4 consecutivos siempre ya están más arriba. Eso pasa en todos los ejemplos. Y entonces, eso es parte de lo que me dice que son iguales, como que los construí todos iguales. Y entonces, así como usando cuadrados construyo el cubo, voy a poner esos 6 juntos para construir algo a lo que le voy a llamar poliedro. Ahora, este poliedro, pues ya no es un poliedro como este, ya no es un sólido, ya no es un sólido. El poliedro lo estoy pensando como los vértices, las aristas, los polígonos que les dije y luego todos juntos. Y cumple que cada octágono, si se fijan, una arista está en 2 octágonos. Entonces, cada octágono intersecta otro octágono en 2 lugares distintos. Es como una cosa muy bonita. Ahora, en este dibujo que está ahí, es un poco difícil de ver los colores de los polígonos. Entonces, les voy a cambiar un poquitito la representación. Voy a seguir usando. Si se fijan, los que están dibujados en estos 2 hipercubos son exactamente los mismos, o sea, quedan sin dibujar las mismas aristas. Y por ejemplo, el polígono naranja que está ahí, el polígono naranja, si se fijan de este lado, fue negro, verde, negro, verde, negro, verde, negro, verde, negro. Que hice como precisamente este. Este es un ejemplo. El amarillo hace verde, rosa, verde, rosa, verde, rosa, verde, rosa. El
rojo, que está por acá y se ve más o menos, hace negro-verde, 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 negro. Entonces, en este dibujo de este lado, y déjenme le quito la parte de atrás, en este dibujo de este lado, los polígonos son los caminitos que van intercambiando dos colores, que son los mismos que puse aquí, nada más cuando lo tengo acá es una forma como más sencilla de hacer el dibujo y de encontrarlos. Allá tengo que estar tratando de reconocer colores de 6 distintos y aquí ya nada más con dos, con ir de 2 en 2 lo logro, ¿no? Entonces tengo este que es pues algo parecido a un poliedro, ¿sí? Resulta que este no tiene simetría de reflexión y no es muy difícil verlo. Entonces tiene 6 caras, todas sus caras son iguales, todas sus caras son polígonos regulares y en cada vértice tiene 3. Entonces todos los vértices se ven igual. Y no tiene simetría de reflexión porque fíjense que si yo agarrara y dijera, pues por ahí trato de tener un espejo, entonces esta lista de acá va a algo que ya no es una lista. Entonces no puedo reflejar, no tengo forma de reflejar. Digo, este es un ejemplo, podríamos inventar muchos otros, podríamos ir inventando todos los espejos que tiene el hipercubo y ver que siempre pasa algo así, que hay una que está, que se irá algo que no está. Entonces este es un ejemplo de lo que estábamos buscando. Nosotros somos muy fans de este ejemplo. Y parte de lo que hace que nos encante este ejemplo es que podemos construir cosas con él, en particular el hipercubo mexicano. Entonces déjenme regresar un segundo a recordarles que para formar el hipercubo lo que hacíamos era agarrar 8 cubos, entonces 8 poliedros, y los pegábamos por sus caras para formar el hipercubo. Entonces ahora piensen que en vez de cubos tengo este poliedro nuevo y quiero tener varios de estos poliedros, en particular estos 4 poliedros, y los quiero pegar para formar un politopo. Y entonces los pego y me queda así. Y entonces en este dibujo de aquí, fíjense, tengo los vértices que tenía en el hipercubo, tengo las aristas que tenía en el hipercubo. Ahora, mis polígonos son agarrar caminitos de 2 colores. Si agarro caminos de 2 colores, esos son mis octágonos. Si ahora borro uno de los colores, y déjenme ver eso, si ahora borro uno de los colores, me queda el poliedro. Si se fijan, cada uno de estos poliedros son como muy parecidos, otra vez no se ven idénticos porque estamos viendo diferentes sombras, pero este no tiene amarillo, este no tiene verde, este no tiene rosa y este no tiene negro. Pero fuera de esos son iguales. Y entonces estos son mis poliedros con los que formo a este politopo. Como mis poliedros no tenían reflexión, esta cosa tampoco puede tener reflexión. Una forma de verlo es pensar en esa misma simetría que había dicho yo hace ratito, esta de acá, y lo que sucede es que, pues si esa fuera simetría, el amarillo tendría que quedarse, o sea, como que nada más se voltea, pero aquí el amarillo va al negro, y aquí el amarillo va al verde, y entonces no hay una forma consistente de hacer los cambios, y eso me implica que no va a tener la simetría que quiero. Y fíjense que si lo inflo un poquito, ahora piensen que las líneas son como gorditas, que son como circulitos, ya se empieza a parecer en los dibujos que hay por ahí del hipercubo quiral mexicano. De hecho, si se fijan, puedo yo ponerle ahí una cara. Esta cara, déjenme, esta cara, a ver si los convenzo, fíjense que voy por aquí negro, amarillo, negro, amarillo, negro, amarillo, negro, y se me perdió el amarillo, ¿verdad? Ah, es que me equivoqué. Negro, amarillo, negro, amarillo, venía por acá, negro, amarillo, negro, amarillo. Me fui chueca, perdón.
Si se fijan en ese negro amarillo que acabo de rayar, es precisamente este verde. Lo único que hice fue, en vez de solo tener las líneas, les puse como una telita alrededor que da vuelta. ¿Por qué les pongo la telita? Es un efecto visual simplemente, porque si lo dejo aquí, pues es bien difícil estar viendo todas y ver qué hace cada una de las caras. Cuando las pongo todas de un color, entonces es más fácil. Ahora, si pongo en este dibujo de aquí cada una de las caras de un mismo color, se enciman todas y no veo nada. Entonces les pongo esta telita para poder diferenciarlas. Entonces aquí hice esta negro-amarillo, pero si hago todas, me queda este de acá. A la hora que hago cualesquiera, o sea, escojo dos colores y voy haciendo verde-negro, 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 y entonces me queda lo pinto de un color. Y después hago rosa-amarillo, rosa-amarillo, y lo pinto de otro color. Y así, les pongo telita y me queda este de aquí, que precisamente es el dibujo que anda por ahí del hipercubo quiral mexicano. Y antes de terminar, déjenme les cuento el final de esta historia, porque es bastante interesante. Como les había dicho, es parte de la investigación que yo hago con Rolly o Javier Bracho y con Daniel. Entonces, pues precisamente por eso lleva el nombre de mexicano, porque lo descubrimos investigadores mexicanos. Y una cosa que es particularmente interesante de este objeto a nivel mundial, no solo es que es el primero que se encuentra de este estilo, sino que Peter Macmillan, que es uno de los matemáticos así súper top, en 2005 demostró, y pongo entre comillas, demostró porque su demostración fue falsa, demostró que no existe. Entonces, Peter escribió un artículo diciendo, el resultado era más general, no era esto no existe, era una cosa más técnica, como se dice, no había ningún politopo, no hay ninguna realización de un politopo abstracto quiral de rango completo, lo que eso quiere decir. En particular quiere decir que este objeto no existe. Ahora, Rolly, Daniel y yo estábamos muy interesados en estudiar este tipo de objetos y en estudiar objetos que estuvieran relacionados con este. Entonces, pues, sale la demostración de Peter. Por supuesto, todo el mundo lo da por hecho, se referea, se publica en una revista internacional de alto prestigio. Y cuando Daniel y yo regresamos a trabajar a México después de haber hecho nuestros doctorados fuera, por ahí del 2009-2010, decidimos que queremos entender esta demostración para ver cómo podemos de ahí sacar como ideas para nuestra investigación. Entonces, la demostración era un párrafo. Si alguno de ustedes ha leído algún artículo de matemáticas, sabe que eso no quiere decir absolutamente nada. Puede querer decir que está muy fácil, o puede decir que se lo puedes dar a un estudiante de maestría y hacer una tesis de ese párrafo. Entonces es muy difícil decir, pues es solo un párrafo. Empezamos a leer el párrafo y nos acordábamos. Había un paso que nomás no podíamos entender. Y cada vez que lográbamos como que darle la vuelta al paso para arreglarlo, había algo más que no nos cuadraba. En 2011, Daniel y yo tuvimos la suerte de coincidir con Peter Macmillan en el Instituto Fields por un mes. Y entonces nos armamos de valor, porque pues Daniel y yo estábamos empezando en nuestras carreras, éramos todavía investigadores jóvenes en esa época. Nos armamos de valor y fuimos con la vaca sagrada a decirle: disculpe usted, pero no entendemos su demostración, por favor explíquenos. Y entonces nos vio, es alto, habla fuerte, es inglés, entonces tiene el acento british, y nos dijo: claro que sí, yo les explico. Nos damos un pizarrón, nos empieza a explicar, y pues llevábamos 2 años leyendo la demostración. Entonces sabíamos por dónde iba, y entonces cuando llega el paso que no entendíamos, decimos: no, a ver ahí, eso no lo entendemos. Y nos empieza a explicar, y le decimos: no, pero no podría pasar que tal y tal. Entonces lo arregla. Y un poquito después, otra vez algo que no logramos entender. Y lo arregla. Pasamos 3 semanas todas las tardes en el pizarrón tratando de arreglar la prueba. Y
no lo logramos. Salimos de ese mes y Peter dijo, el teorema es cierto. Nada más no lo hemos acabado de entender, pero claro que es cierto. Y Daniel y yo le fuimos a contar a Rolly y le dijimos, oye, pues ya no le creemos nada, ¿no? O sea, llevamos un mes con él y nadie le entiende. Ya no creemos. Y entonces pues nos dimos a la tarea de tratar de entender la demostración o tratar de ver los pasos en donde no nos funcionaba, cómo darle la vuelta para construir un ejemplo. Y pues logramos construir el hipercubo quiral mexicano y se lo mandamos, en cuanto escribimos el artículo, se lo mandamos a Peter y nos felicitó enormemente y nos dijo, bueno, ya se veía que después de ese mes de arduo trabajo, de que no pudimos acabar la demostración, ya se veía que algo iba a estar difícil. Los felicito por haber entendido en dónde me equivoqué y haber encontrado pues el ejemplo que nos ayuda a abrir una puerta para decir cuáles eran todos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para encontrar todos? Y pues muchas gracias, con eso acabo mi charla. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por la invitación. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Un segundo, porque bueno, ya que hay un comentario, entonces vamos a leer, voy a pasar el micrófono para que lo escuchen también. Lo publicaron y abriste todo un campo nuevo. Exactamente, lo publicamos, tenemos un artículo justo del 2014, es un artículo cortito, en donde explicamos una forma de construirlo y la demostración muy formal en términos matemáticos formales, como es un contraejemplo al teorema de Peter. ¿La aceptación de la vaca sagrada? Le pareció maravilloso, le dio mucho gusto, justo precisamente porque ya, a pesar de que él seguía creyendo su prueba, pues sabía que algo como que no acababa de cuadrar porque no nos había podido explicar a un par de chamacos, ¿no? Entonces le dio mucho gusto que hubiéramos podido entender más de fondo en dónde estaba su error para poder llegar a un ejemplo. Entonces sí, maravilloso. Viene siempre la pregunta, ¿no? O sea, las matemáticas van a brincar siempre a una aplicación práctica, ¿no? A futuro. ¿Le ves tú alguna aplicación práctica a futuro? La verdad es que no sé. O sea, sí sé que hay gente que trabaja como, o sea, esto se encaja en un área que es como politopos abstractos, maniplexes, marpasen. Y en esa área hay gente ahorita que hizo doctorados en eso y que lo empezó a aplicar en cosas de consultoría, pero la verdad es que no sé exactamente cómo lo está usando. También hay cosas que están más cerca, que es que los químicos tienen mucho este tipo de cosas. Entonces sí pasa seguido que en los congresos de cosas de este estilo, en donde hay simetría, en donde hay poliedros, en donde hay esto, hay químicos y llegan a hacernos preguntas y hay colaboración. Personalmente yo he platicado mucho con un par de químicos, pero nunca he colaborado formalmente con ellos, pero muchos de mis colegas sí. Entonces como que yo creo que las aplicaciones van un poquito más por ahí. Ahora, también puede haber cosas como de redes. Creo que aquí hay uno que le pusieron, hay un dodecaedro quiral, que hay un dibujo por acá en la sala, y ese lo construyeron y en el Instituto de Energías Renovables en Temisco, de la UNAM, lo están intentando usar para algo porque algo. No sé los detalles porque no sé, o sea, es investigación que está sucediendo ahorita, es como muy reciente. Entonces, sé que cuando vinieron, o sea, supieron de a raíz de hablaron con Rolly. Rolly les platicó del dodecaedro que también habíamos descubierto Daniel, Rolly y yo. Y entonces empezaron a hacer modelos físicos y empezaron a lograr usarlos para algún tipo de ventilador, pero no sé hasta dónde, cómo, qué les está funcionando y qué no. Pues tienen que aterrizar algo y saber, digo, a lo mejor no funciona, ¿no? Porque siempre esas cosas es de prueba y error, pero es posible que pudiera estar ayudando algo por ahí. Esto se parece a una estructura de una proteína.
Okay. Así viéndolo. Y por los cambios que tú le puedes dar, las proteínas pueden luego modificarse y tener efectos distintos. Hubiera sido interesante platicar. Sí. Bueno, mi pregunta es, a la hora de investigar y de pues, trabajar con este tipo de objetos que pues, innegablemente son muy bonitos estéticamente, mi pregunta sería, ¿qué papel juega en la investigación? Como pues el visualizar las cosas, los dibujitos y cosas así, o si la investigación se lleva a cabo en términos puramente algebraicos y simbólicos, o si sí se recurre constantemente a este tipo de diagramas. Creo que un poco de las dos. A ver, en este ejemplo en particular, o sea, en este muy particularmente, fue al revés. O sea, primero hicimos la parte algebraica y después hicimos la parte gráfica. Parte de lo que nos estaba pasando es que teníamos la parte algebraica y toda la álgebra nos decía que ya habíamos acabado, pero no nos lo creíamos. No podíamos creer que de veras hubiéramos encontrado un contraejemplo. Entonces, el tener el dibujo fue lo que dijimos, o sea, fue cuando fue así de, sí, o sea, la representación geométrica fue cuando nos convencimos claramente de que sí, cumplía todo lo que tenía que cumplir, ¿no? Solo en la álgebra como que hay algo que no acabas de confiar. Ahora, como más en general, digamos, es un juego, ¿no? Porque si te quedas con la parte algebraica, a veces es muy difícil, o sea, aquí ¿no? Este en particular, ¿cómo se construyó? Es una forma muy específica de construirlo. Es una forma muy específica de construirlo, algebraicamente, que no fue la forma en la que lo escribimos. La forma en la que lo escribimos tiene mucho que ver con los dibujos, porque es una forma más sencilla de entenderlo. Sin embargo, hay al menos 3 formas algebraicas de representarlo. Y entonces uno dice, o sea, esas 3 formas algebraicas teníamos una. Las otras 2 salieron a la hora de ver el dibujo. Sin el dibujo no hubiéramos encontrado las otras 2 nunca jamás en la vida. Entonces, a la hora de ver el dibujo ya nos salen otras formas equivalentes en este caso, pero cuando lo aplicas a algún otro politopo regular de 4 dimensiones, lo que obtienes son cosas distintas. Entonces es un juego, como que empiezas con el álgebra, te vas a la geometría, de ahí sale álgebra, y de ahí te vas a otros ejemplos, y muchas veces empiezas a hacer cosas de dibujos y dices, en este ejemplo a lo mejor esto pasó y a lo mejor de aquí puedo sacar un teorema. A veces es falsísimo, pero a veces tiene suerte cierto. Entonces es un juego muy fuerte en este tipo de cosas, el ir y venir. Sin embargo, hay una parte como muy delicada, y es que el ir y venir a veces parece muy fácil, porque creemos que entendemos muy bien el ir y venir, y precisamente el error de Peter Macmillan era en ese ir y venir. Cuando se iba del álgebra a la combinatoria a la geometría, o sea, estaba jugando en los 3 planos, y los brincos entre ellos, ahí es donde estuvo su error. Entonces, aunque brincamos mucho, es en donde más cuidado hay que tener, porque es muy fácil cometer errores en esos brincos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? ¿Alguna observación? Todos están bien. Déjenme pasar a revisar también si hay algunos comentarios en línea. Hay más bien saludos, muchos agradecimientos. Y muchas felicitaciones por este trabajo, pero bueno, yo creo que esta charla nos hace mirar de manera completamente diferente un objeto matemático con el que hemos estado conviviendo aquí. Lo digo desde el museo, que estamos ya habituados a esta visualidad de alguna manera, pero que ahora no solamente vemos distinta por el proceso de descubrirlo, por ver cómo se fueron contestando estas preguntas, que me parece fascinante, y que agradezco infinitamente ese paso por paso que nos hace poder seguirte. Creo que no sé si lo podría repetir de vuelta,
pero poder seguir esa lógica y todo ese proceso, aun cuando no pues estamos dentro de esta disciplina, ¿no? Y algo que me parece a mí fascinante y que tiene que ver con las preguntas que amablemente nos hicieron, es ver también cómo se va combinando con otras, pues otras formas de preguntarse, ¿no? Como por ejemplo este uso en la química o este uso en la física que comentabas, y cómo la visualidad y cómo toda esta exploración visual, que es lo que ahora se puede ver en la exposición, tiene una gran importancia también para poder contestar estas preguntas, ¿no? Entonces me parece que eso nos da todas otras perspectivas. Muchísimas gracias por tus palabras, gracias por la invitación y muchas gracias por escucharme y por sus preguntas. Tenemos algo más, tenemos antes de concluir, que ahora los invito a dar un aplauso, es un pequeño obsequio por parte del museo. Muchísimas gracias, Isabel. Y pues yo quiero agradecerles también a ustedes su presencia, a quienes nos siguieron en línea, muchísimas gracias por acompañarnos y reiterarles la invitación a ver Matemáticas Visibles, una forma de imaginar las preguntas, porque creo que además después de esta charla les va a hacer una resonancia impresionante. Entonces, no se la pierdan y continúen con nosotros en el Museo Unamoy. Muchísimas gracias y buenas tardes.